Todo tiene un propósito. Una vez hubo un hombre quien fue el único sobreviviente de un duro naufragio. Después de que la embarcación se hundiera, el hombre luchó y con mucha dificultad y en medio de un mar embravecido y una terrible tormenta, llegó a la playa de una diminuta isla desierta. Pidió fervientemente a Dios ser rescatado y cada día iba a la playa y se quedaba largas horas escudriñando el horizonte y buscando ayuda, pero no encontró. Resignado el hombre, finalmente optó por construirse una cabaña para protegerse de los elementos y almacenar ahí las pocas pertenencias que había rescatado. Entonces un día, tras andar por la isla en busca de alimento, regresó a su casa solo para encontrarla envuelta en llamas. Frustrado y enojado, alzó sus ojos y le reclamó y le dijo: Dios mío, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que ocurrirme? Lo había perdido todo. Quedó hundido en la tristeza y se deprimió y se desesperó, y un dolor profundo lo invadió y se lamentó, y así en medio de ese dolor se quedó dormido aquella noche. Al final del video te cuento el resto. De las cosas más deprimentes que las personas pueden llegar a decir son frases como: ¿cuál es el punto? ¿Por qué debería de seguir intentándolo? ¿Para qué seguir tratando cuando no parece haber ninguna diferencia? Esto simplemente no parece importar. No le veo el sentido o el por qué, o simplemente no le veo el propósito. Ahí está. No es que la gente odie el dolor, sino más bien que las personas odian el dolor sin ningún propósito. Pero ¿sabes? Dios tiene propósito para todo. Te comparto una gran verdad. Los seres humanos somos capaces de soportar muchísimo dolor. Si le encontramos sentidos, si consideramos que vale la pena, si hay una recompensa o un propósito. Mira, por ejemplo, hace unos días te comenté que estaba teniendo problemas con el azúcar. ¿Qué es lo que me hacía falta? ¡Ejercicio! Me hacían falta esos 40 minutos de locura y dolor frente al monitor, oyendo a ese tipo dando instrucciones sin parar. Acabo sudado y exhausto. ¿Y por qué lo aguanto? Pues porque quiero estar bien de salud. ¿Sabes? Hay gente que paga por correr un maratón o por ir a sufrir a un gimnasio. ¿Por qué lo hacen? Pues porque quieren compañerismo, estar en forma, sentirse que alcanzaron una meta. ¿Qué hace que un adicto aguante el dolor de la abstinencia? El deseo de querer estar sobrio. Pero ¿sabes? Uno de los momentos de dolor y satisfacción más grandes que he presenciado en el mundo es el momento en que mi esposa ha dado a luz. Mira, tenemos 3 hijos, 2 varones y una niña. Y a los 3 los vi nacer. Y las 3 veces pude ser testigo de cómo el dolor se transformó en gozo y satisfacción en el rostro de mi esposa, desde el trabajo de parto hasta el momento mágico en que recibí al bebé en su regazo. Que no te preocupe el dolor, que no te preocupe la incertidumbre o la frustración, porque hay un propósito detrás de cada cosa. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias porque tú nos diste la capacidad de soportar dolor, que tú nos das la capacidad de salir adelante en medio de la lucha y de la prueba. Te rogamos que nos enseñes cuál es el propósito que tú tienes para cada cosa. Amén. Hay un versículo en la Biblia que de primera mano puede ser un poco difícil de asimilar. El versículo dice de esta manera: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Lucas 22:31. ¿El diablo pide permiso para atacar y Dios se lo da? ¿Cómo ataca Satanás? Dificultades, pruebas, heridas, vergüenza, humillaciones y otras cosas más difíciles de imaginar. En otras versiones dice: tamizarlos como trigo, zarandearlos, sacudirlos, ponerles pruebas difíciles. Este versículo deja de ser difícil cuando leemos un poco más y nos encontramos con una frase de apoyo y ánimo. Leámoslo junto con el siguiente versículo. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios para que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo,
pero después cambiarás y cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Lucas 22, 31 y 32. ¿Lo anotaste? Jesús le dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. ¿Qué debemos de hacer cuando se presente un ataque del diablo? Según Santiago, nosotros debemos de someternos a Dios y resistir al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Sientes como si estuviéramos bajo ataque? Esta crisis del COVID-19 nos está poniendo a muchos en jaque. Trabajos perdidos, escuelas y templos cerrados, no poder salir de casa, no poder ir a la tienda sin cubrebocas. Y solamente un miembro por familia. Problemas de salud, conocidos contagiados, algunos fallecidos. Ya muchos están desesperados. ¿Cuánto durará esto? ¿Cuál es el propósito? Recientemente, leí en una publicación de Protestante Digital la siguiente frase. El sufrimiento es una plataforma para desplegar el propósito y el poder de Dios. Algunas veces ese poder se muestra por medio de una liberación milagrosa y otras mediante la gracia que nos da para soportar con una actitud positiva que refleja el perdón y la paz durante un problema persistente y que en ocasiones dura toda una vida. Cuando sientas que el diablo te está atacando, que te está probando, recuerda, algunas veces la preparación de Dios viene en un empaque de dolor. Si nos ponemos a analizar la vida de Pedro, no es que negar a Jesús aquella noche hubiese sido su único error. Veamos un poco más atrás en la historia. Cuando Jesús predice su muerte y les declara a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén a dar su vida, pero que al tercer día va a resucitar, Pedro le dice, no vayas a Jerusalén. Por lo que Jesús le dice, piedra de tropiezo, apártate de mí, Satanás. Y cuando estaban en el aposento alto, Jesús les estaba lavando los pies. Y entonces Pedro le dice, no me vas a lavar a mí jamás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Después, cuando salen al monte de los olivos, Jesús les indica, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Pedro, mantente despierto. ¿Y cómo lo encuentra? Como en el quinto sueño. Cuando Jesús es arrestado, Pedro impulsivamente saca una espada y corta la oreja de uno de los hombres que iban a prender a Jesús. Ay, Pedrito, impulsivo. No medía las consecuencias, no se ponía a pensar, actuaba visceralmente. Y como la cereza del pastel, Pedro niega a Jesús 3 veces. De inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Sí, esto se siente como un gran fracaso. Pero Pedro no fue el único que le falló a Jesús aquella noche. Todos los demás huyeron. Y cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país y les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo, he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. La diferencia entre estos dos discípulos no es que uno falló y el otro no. No, ambos fallaron. La diferencia es que uno vivió para superar el fracaso y el dolor que atravesó lo preparó para cumplir el propósito divino. Jesús le dijo a Pedro, por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás y cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Recuerda, algunas veces la preparación de Dios viene en un empaque de dolor. Pero no solamente veas la envoltura, no mires la vida desde una perspectiva de dolor o depresión, no mires la vida con desesperación. A veces la gente se pone en un plan de, todo lo he perdido, mira cómo me duele, no es justo. Ve la vida desde una perspectiva de propósito. El dolor te prepara para lo que viene más adelante. Es como ese dicho en inglés, no pain, no gain. Significa, sin dolor no hay ganancia. O como dirían por ahí, sin sacrificio no hay victoria. Esta es una frase que habla de la importancia de esforzarse, sudar e incluso sufrir para alcanzar aquello que nos hemos propuesto. No se accede a ninguna ganancia sin una buena dosis de esfuerzo, sacrificio y dolor.
No dejes que tus pruebas y problemas, no dejes que el dolor o la frustración te paren, te pierdan. Mejor asimílalo y permite que te prepare para cumplir el propósito de Dios en tu vida. No te des por vencido. Vive para superar el fracaso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Rompimientos, malas inversiones, despidos, decisiones de las cuales nos arrepentimos. Esas son cosas que duelen. Pero si tú amas a Dios, Él actúa en todas ellas para el bien según su propósito. ¿Qué cuánto va a doler? Mejor ni preguntes. Entre más dolor, más preparación. Más dolor de aguantar, un mayor propósito. Confianza en Dios. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Regresando al pasaje que hemos estado analizando en este video, quiero que notes esa última frase. Es una frase que nos enseña y nos habla mucho del propósito de por qué Pedro tenía que ser enviado. Después, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás, y cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Lucas 22, 31 y 32. Jesús sabía que Pedro fallaría, que dudaría, que le negaría. Pero también sabía esto, que Pedro volvería más fuerte, más fiel, más valiente. Creo que el dolor que sintió por la negación de aquella terrible noche fue la preparación para predicar a todos los reunidos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuarentena? ¿Cuál es el propósito? Tal vez es pasar más tiempo en familia. Tal vez es mejorar tu relación con Dios. Tal vez es tiempo de estudio y de preparación, de mejorar tu ministerio, de iniciar un negocio, de aprender y probar cosas nuevas. Tal vez es de que ayudes a que el mensaje llegue a más personas, que el evangelio sea proclamado en los hogares. Cuando estés en medio del dolor, aguanta. Y recuerda, Dios tiene un propósito. No siempre es posible verlo, pero elige por fe creer en ello. Dios nunca desperdicia una oportunidad para capacitarte. Él usa el dolor, las heridas, el miedo, las incertidumbres, pero si tú aguantas, al final vas a ver el glorioso resultado. El salmista declaró: Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Salmo 30:11. Mira, no mires la vida a través de tu dolor. Ve la vida desde una perspectiva de propósito. Las cosas pasan por algo. ¿Recuerda la historia al principio de este video? Aquel hombre se fue a dormir en medio de su sufrimiento, en medio de su depresión y dolor. A la mañana siguiente fue despertado por el ruido de un barco que se acercaba a la isla. Al oírlo, el hombre corrió a la playa. Era cierto, habían venido a rescatarlo. Anonadado, sacado de onda, el hombre preguntó: ¿cómo supieron que estaba aquí? Y ellos le contestaron: ¡vimos su señal de humo! Es fácil achicopalarse cuando las cosas marchan mal según nuestra perspectiva, pero no debemos desanimarnos, porque Él trabaja en nuestras vidas aún en medio del dolor y del sufrimiento.
¿Sabes? La próxima vez que tu cabaña se vuelva humo, recuerda, puede ser la señal de que la ayuda y la gracia de Dios vienen en camino. Mira, no te centres en el proceso, sino en el propósito. Sigue el ejemplo de Jesús como nos invita el autor de Hebreos. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar al lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Hebreos 12, 1 al 3. ¿Por qué soportó Jesús la cruz? Porque tenía un propósito. ¿Sabes cuál era su propósito? Tú eres su propósito. Dios te bendice.